Unas horas antes de la boda de mi hermano, recibí un mensaje. No vayas a la boda de tu hermano. Revisa el garaje de tu esposo. Al principio pensé que era una broma, pero cuando abrí la puerta del garaje, me quedé sin palabras. Soy Elena, tengo 29 años, y hasta ese momento pensaba que mi vida era perfecta. Estaba casada con Marcos desde hacía 3 años, un hombre que conocí en la universidad y con quien construí lo que creía era una relación sólida. Marcos trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Ganaba bien, y siempre había sido atento y cariñoso conmigo. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa, lo que me daba flexibilidad para manejar mi horario. Mi hermano menor, Sebastián, de 26 años, siempre había sido el consentido de la familia. Era carismático, exitoso en los negocios, y había estado con su prometida Lucía durante 5 años. Todos estábamos emocionados por su boda, que se había planificado durante casi un año. Era una ceremonia grande en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, con más de 200 invitados. La relación entre Marcos y Sebastián siempre me había parecido un poco extraña. Se llevaban bien en la superficie, pero había algo que no terminaba de cuadrar. Marcos a veces hacía comentarios despectivos sobre mi hermano cuando estábamos solos. Tu hermano cree que puede comprarlo todo, o Sebastián no sabe lo que es trabajar de verdad. Yo siempre defendía a mi hermano, pero Marcos insistía en que solo estaba siendo realista. En las últimas semanas antes de la boda, Marcos había estado actuando de manera extraña. Salía más temprano al trabajo y llegaba más tarde, siempre con alguna excusa sobre proyectos urgentes. Su teléfono ahora tenía contraseña, algo que nunca había hecho antes, y cuando le preguntaba al respecto, me decía que era política nueva de la empresa por seguridad. También había empezado a hacer llamadas privadas, saliendo al patio o encerrándose en el baño. La mañana de la boda, yo estaba nerviosa y emocionada. Mi vestido azul marino colgaba del armario. Había reservado cita en el salón de belleza para las 2 de la tarde, y tenía el regalo de Sebastián y Lucía perfectamente envuelto sobre la mesa del comedor. Marcos había salido temprano esa mañana, diciendo que tenía que recoger su traje de la tintorería y hacer algunos mandados antes de la ceremonia. Eran las 11 de la mañana cuando llegó el mensaje que cambiaría todo. Un número desconocido me escribió: no vayas a la boda de tu hermano, revisa el garaje de tu esposo. Mi primera reacción fue pensar que era algún tipo de broma pesada o spam. ¿Quién me mandaría algo así el día de la boda? Pero algo en el tono urgente del mensaje me hizo dudar. Le mostré el mensaje a mi hermana mayor, Carmen, que había venido a ayudarme a prepararme. Ella frunció el ceño y me dijo: probablemente es algún loco. No le hagas caso. Pero yo no podía quitármelo de la cabeza. El garaje de Marcos siempre estaba cerrado con llave. Decía que guardaba herramientas caras de trabajo y no quería que se las robaran. Yo nunca había cuestionado eso. A las 12, Marcos aún no había regresado. Le envié un mensaje preguntándole dónde estaba, pero no respondió. Mi ansiedad comenzó a crecer, y el mensaje misterioso seguía resonando en mi mente. Carmen insistía en que era una tontería, pero yo no podía concentrarme en otra cosa. Finalmente, a las 12:30, tomé las llaves del carro de Marcos del gancho junto a la puerta principal. Sabía que entre ellas estaba la llave del garaje, aunque nunca la había usado. Mi corazón latía fuerte mientras me dirigía hacia la puerta del garaje, con las manos temblando. Cuando abrí la puerta del garaje, lo que vi me dejó completamente helada. No había herramientas caras ni equipos de trabajo como Marcos siempre había dicho. En su lugar, había una mesa cubierta con fotografías, documentos y una laptop abierta. Pero no eran fotografías normales. Eran fotos de mi hermano Sebastián en diferentes lugares, saliendo de su oficina, en el gimnasio, cenando con Lucía, incluso algunas tomadas desde lejos de su apartamento. Me acerqué con las piernas temblorosas. Los documentos estaban organizados meticulosamente en carpetas etiquetadas: finanzas de Sebastián, rutina diaria, contactos de negocio, información personal. Era como si Marcos hubiera estado investigando obsesivamente a mi hermano durante meses. En la laptop había archivos con nombres como Plan Phase 1, Estrategia Sabotaje y Contactos Útiles. Abrí el archivo Plan Fase 1 y mi sangre se congeló. Era un documento detallado sobre cómo Marcos había estado infiltrándose en los negocios de Sebastián, usando información que había obtenido a través de mí durante nuestras conversaciones familiares. Había páginas y páginas describiendo cómo había saboteado 2 contratos importantes de mi hermano en los últimos 6 meses, haciéndose pasar por un competidor y ofreciendo precios imposiblemente bajos para que Sebastián perdiera los clientes. Pero eso no era lo peor. En otra carpeta encontré correos electrónicos entre Marcos y alguien llamado Ricardo Quinto,
Los mensajes hablaban sobre el plan para el día de la boda y mencionaban algo sobre documentos comprometedores y el momento perfecto para destruir su reputación. Los correos databan de hace 3 meses. Con las manos temblando seguí leyendo. Marcos había estado planeando sabotear la boda de mi hermano. No solo eso, había estado coordinando con este tal Ricardo para plantar evidencia falsa de que Sebastián había estado malversando fondos de sus clientes. Los documentos falsos estaban ahí mismo, en una carpeta marcada, para entregar durante la recepción. Mi teléfono sonó y casi se me cae de las manos. Era Marcos. «Hola, amor. ¿Cómo vas con los preparativos?» Su voz sonaba normal, casual, como si no estuviera planeando destruir la vida de mi hermano. «Bien. ¿Dónde estás?», logré decir, tratando de mantener mi voz estable, recogiendo el traje. «Llegaré en 1 hora para alistarme. ¿Todo bien? Suenas rara». «No. Todo perfecto. Te veo en un rato». Colgué y me quedé allí parada, rodeada de la evidencia de la traición más grande que había experimentado en mi vida. El hombre con quien me había casado, a quien amaba y en quien confiaba completamente, había estado viviendo una doble vida. No solo había estado saboteando a mi hermano por celos y envidia, sino que había planeado usar su propia boda para humillarlo públicamente. Empecé a recordar todos los momentos extraños de los últimos meses con una nueva perspectiva. Las veces que Marcos había insistido en conocer detalles sobre los negocios de Sebastián, fingiendo interés familiar. Como siempre preguntaba sobre las finanzas de mi hermano o sus nuevos proyectos. Las ocasiones en que había sugerido, casualmente, que Sebastián era demasiado confiado con su dinero o que probablemente tenía problemas financieros ocultos. Todo había sido calculado. Marcos había estado usando nuestra relación para obtener información sobre mi familia, específicamente sobre Sebastián. Y yo, como una idiota, le había contado todo. Cada conversación familiar, cada preocupación, cada detalle sobre la vida de mi hermano había sido munición para los planes de Marcos. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Los documentos falsos, los correos electrónicos, las fotografías de Sebastián, los planes detallados. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero logré capturar lo esencial. No sabía qué iba a hacer con esta información, pero sabía que la necesitaría. Mientras fotografiaba los documentos, encontré algo que me rompió el corazón completamente. Una carpeta etiquetada, Elena, información útil. Dentro había notas sobre todas nuestras conversaciones familiares, fechas específicas en que yo había mencionado cosas sobre Sebastián, y hasta estrategias sobre cómo sacarme más información sin que yo sospechara. Una nota decía, Elena mencionó que Sebastián está considerando expandir el negocio a Guadalajara. Investigar competidores en esa zona. Otra. Elena preocupada por las largas horas de trabajo de Sebastián. Posible punto débil para explotar sobre su relación con Lucía. Era como leer el manual de instrucciones de cómo manipular a tu propia esposa. Marcos había documentado meticulosamente cada conversación íntima que habíamos tenido sobre mi familia, analizando cómo podía usar esa información en su contra. El sonido de un carro llegando me sacó de mi estupor. Rápidamente cerré todo. Apagué la laptop y salí del garaje, cerrando la puerta con llave. Marcos estaba estacionándose en la entrada. «Hola, amor», me gritó desde el carro, agitando una bolsa de la tintorería. «Ya tengo el traje. ¿Lista para una boda increíble?» Su sonrisa era la misma de siempre, cálida y aparentemente sincera. Pero ahora que sabía la verdad, podía ver algo diferente en sus ojos. Una satisfacción extraña, como si estuviera anticipando algo más que una simple celebración familiar. «Sí», le respondí, forzando una sonrisa. «Va a ser una boda que nadie olvide». No tenía idea de cuán profética resultaría ser esa frase. Durante las siguientes 2 horas, tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Marcos se duchó, se vistió y bromeó conmigo sobre lo hermosa que me veía con mi vestido azul marino. Cada sonrisa suya, cada beso en la mejilla, cada te amo, se sentía como una puñalada. ¿Cómo era posible que el hombre que dormía a mi lado cada noche fuera capaz de tal traición? Mientras me maquillaba, Marcos estaba sentado en la cama revisando su teléfono. «¿Sabes qué? Creo que va a ser una noche muy interesante», comentó con una sonrisa extraña. «Tu hermano se va a llevar algunas sorpresas». «¿Qué tipo de sorpresas?», pregunté, tratando de sonar casual mientras el rímel temblaba en mi mano. «Oh, nada específico. Solo que las bodas siempre tienen momentos inesperados, ¿no crees?». Esa respuesta confirmó mis peores temores. Marcos realmente iba a seguir adelante con su plan esa misma noche. Mientras mi hermano celebraba el día más importante de su vida,
Su cuñado estaba preparándose para destruirlo. Llegamos a la iglesia a las 5 de la tarde. La ceremonia era a las 6, pero queríamos estar temprano para saludar a la familia y tomar fotos. Sebastián se veía radiante con su smoking negro, aunque pude notar cierta tensión en sus ojos. Más tarde me enteraría de que ya había empezado a recibir llamadas extrañas de clientes cuestionando su integridad financiera. «Elena, te ves hermosa», me abrazó mi hermano. «Y Marcos, gracias por estar aquí, hermano». Marcos le dio una palmada en el hombro con esa sonrisa falsa que ahora me resultaba repugnante. «No me lo perdería por nada del mundo, Sebastián. Es tu gran día». Durante la ceremonia, no pude concentrarme en nada. Mientras el sacerdote hablaba sobre el amor, la confianza y la fidelidad, yo estaba sentada al lado del hombre que había convertido nuestro matrimonio en una mentira elaborada. Cada vez que miraba a Sebastián y Lucía intercambiando votos, pensaba en cómo Marcos estaba planeando arruinar su felicidad en cuestión de horas. Después de la ceremonia, durante el cóctel antes de la recepción, Marcos desapareció por unos 20 minutos. Me dijo que iba al baño, pero cuando no regresó, lo busqué discretamente. Lo encontré en el estacionamiento hablando por teléfono con alguien. «Sí, todo está listo», lo escuché decir. Durante el brindis del padrino, «Ricardo, asegúrate de que los documentos lleguen a las mesas principales. Quiero que todos lo vean». Me escondí detrás de un auto y seguí escuchando. «No, ella no sospecha nada. Elena es demasiado ingenua. Ha sido la fuente de información perfecta sin saberlo», se rió. «Después de esta noche, su hermano estará arruinado y yo tendré el campo libre para expandirme en su territorio de negocios». En ese momento entendí que esto nunca había sido solo sobre celos o envidia. Marcos había estado usando nuestro matrimonio desde el principio para obtener información sobre los negocios de mi familia. Sebastián tenía una empresa de construcción exitosa, y Marcos quería eliminarlo como competencia. Regresé al salón con el corazón acelerado. La recepción acababa de comenzar, y todos estaban tomando sus asientos para la cena. Marcos regresó poco después, luciendo completamente tranquilo. «¿Dónde estabas?», le pregunté, tomando aire fresco. «Este traje es un poco caluroso», mintió sin pestañear. Observé a mi hermano en la mesa principal, riéndose con Lucía y sus amigos, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Mis padres estaban en la mesa de al lado, irradiando felicidad por la boda de su hijo menor. Todos los invitados parecían estar pasándola increíble, sin saber que en pocos minutos todo se convertiría en una pesadilla. Durante la cena, Marcos estuvo especialmente atento conmigo. Me servía vino, me acomodaba la servilleta, me susurraba cumplidos al oído. Era como si estuviera disfrutando de una obra de teatro privada, donde él era el único que conocía el final. «Te amo, Elena», me dijo tomando mi mano. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «¿En serio?», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «¿Soy lo mejor que te ha pasado? ¿O soy la herramienta más útil que has tenido?». Su sonrisa vaciló por un microsegundo. «¿Qué quieres decir con eso?». «Nada, solo estaba filosofando», le dije, fingiendo tomar otro sorbo de vino. Cuando llegó el momento de los brindis, mi estómago se revolvió. El padrino de Sebastián, su mejor amigo desde la universidad, se puso de pie con su copa de champán. Marcos se enderezó en su silla, claramente anticipando lo que estaba por venir. «Queridos amigos y familia», comenzó el padrino, «esta noche celebramos no solo la unión de Sebastián y Lucía, sino también Daradosius». Fue entonces cuando vi a un hombre que no reconocía acercándose a las mesas principales con un sobre en la mano. Tenía que ser Ricardo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Marcos me apretó la mano y me susurró: «La parte interesante está a punto de comenzar». Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme sentada viendo cómo destruían a mi hermano. Había encontrado la evidencia de la traición de Marcos. Había descubierto sus planes y ahora tenía una decisión que tomar: proteger mi matrimonio basado en mentiras o proteger a mi familia. No había competencia. Me levanté de mi asiento tan abruptamente que mi silla se tambaleó. Marcos me miró sorprendido. «¿A dónde vas?», me susurró. «Al baño», mentí, caminando rápidamente hacia donde Ricardo se dirigía a la mesa principal. Lo intercepté justo cuando estaba a punto de entregar el sobre a uno de los invitados cercanos a mis padres. «Disculpe», le dije en voz alta, lo suficiente para que varias personas voltearan. «¿Usted es Ricardo Vázquez?». El hombre se puso pálido instantáneamente. «Yo. ¿Quién pregunta?». «Soy Elena, la esposa de Marcos Herrera, el mismo Marcos que le ha estado pagando para sabotear a mi hermano». El silencio se extendió por las mesas cercanas.
Ricardo miró hacia donde estaba Marcos, quien ahora se había puesto de pie con expresión de pánico. «No sé de qué habla, señora», tartamudeó Ricardo, tratando de esconder el sobre detrás de su espalda. «¿No? Entonces, ¿qué contiene ese sobre? ¿Felicitaciones para los novios?». Le arrebaté el sobre de las manos antes de que pudiera reaccionar. Lo abrí frente a todos los invitados que ahora nos observaban con curiosidad. Adentro estaban los documentos falsos que había visto en el garaje, estados financieros alterados, facturas inventadas y una carta anónima acusando a Sebastián de malversación de fondos. «¡Sebastián!», grité por encima del murmullo que había comenzado. «¡Ven acá! ¡Tienes que ver esto!». Mi hermano se acercó confundido, aún con su copa de champán en la mano. Lucía lo siguió, preocupada por mi comportamiento aparentemente errático. «Elena, ¿qué está pasando?», preguntó Sebastián. «Tu cuñado ha estado planeando arruinarte durante meses», le dije, entregándole los documentos falsos. «Todo esto es inventado. Marcos contrató a este hombre para entregárselos a tus invitados durante tu boda». Sebastián revisó los papeles con el ceño fruncido. «Estos números están completamente equivocados. Estas facturas. Yo nunca he trabajado con estas empresas». Para entonces, Marcos había llegado hasta nosotros, seguido por mis padres y varios invitados curiosos. «Elena, ¿qué diablos estás haciendo?». Marcos trató de sonar indignado, pero su voz temblaba. «Estás arruinando la boda de tu hermano con fantasías paranoicas». «¿Fantasías?». Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había tomado en el garaje. «¿Estas son fantasías, Marcos?». Le mostré la foto de su computadora con el archivo Plan Fase 1 abierto. Luego las imágenes de todas las fotografías de Sebastián que había estado tomando en secreto. ¿Puedes explicarme por qué tienes fotos de mi hermano saliendo de su oficina? ¿O por qué tienes documentos detallando cómo sabotear sus contratos de negocio? La expresión de Marcos cambió completamente. La máscara de esposo amoroso se desplomó, revelando algo frío y calculador debajo. «No tienes derecho a revisar mis cosas», me dijo con voz peligrosamente baja. «¿Tus cosas?». Me reí amargamente. «¿Te refieres a los planes para destruir a mi familia que has estado guardando en nuestro garaje?». Sebastián había terminado de revisar los documentos y ahora estaba viendo las fotos en mi teléfono. Su expresión pasó de confusión a comprensión y luego a furia. «Hijo de puta», le dijo a Marcos, dando un paso hacia él. «¿Has estado espiándome? ¿Has estado tratando de sabotear mi negocio?». «Sebastián, espera», intervino mi padre, tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando exactamente?». Le expliqué rápidamente todo lo que había descubierto. Las fotos de vigilancia, los documentos de sabotaje, los correos electrónicos con Ricardo, y cómo Marcos había estado usando información que yo le daba inocentemente para perjudicar a mi hermano. «Además», agregué, mostrando más fotos de mi teléfono, «ha estado documentando todas nuestras conversaciones familiares. Tengo aquí notas donde escribía cada cosa que yo le contaba sobre Sebastián, analizando cómo podía usarla en su contra». Lucía, que hasta ahora había estado en silencio, finalmente habló. «Espera, ¿este es el motivo por el cual hemos estado recibiendo esas llamadas extrañas de clientes? ¿Alguien les ha estado diciendo mentiras sobre Sebastián?». Marcos ya no intentaba negar nada. Su expresión se había endurecido y ahora nos miraba con desprecio abierto. «Tu hermano se cree muy inteligente», le dijo a Elena con veneno en su voz. «Cree que puede dominar todo el mercado de construcción en la ciudad. Alguien tenía que ponerlo en su lugar». «¿Ponerlo en su lugar?», exploté. «Es mi hermano. Somos familia. ¿Cómo pudiste usar nuestro matrimonio para atacarlo?». «¿Nuestro matrimonio?», se rió fríamente. «Elena, nuestro matrimonio siempre fue secundario. Tu hermano tiene contratos que yo quiero, clientes que deberían ser míos. Era solo cuestión de encontrar la manera correcta de quitárselos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados cercanos habían escuchado su confesión. Mis padres estaban boquiabiertos, Sebastián temblaba de rabia, y Lucía me abrazaba el brazo en shock. «¿Desde cuándo?», le pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba completamente. «¿Desde cuándo nuestro matrimonio ha sido una mentira?». Marcos me miró como si fuera estúpida. «Desde el día que me dijiste que tu hermano tenía una empresa de construcción exitosa. Pensé que 3 años serían suficientes para obtener toda la información que necesitaba, pero resultaste ser más útil de lo que esperaba». Fue como si me hubiera golpeado físicamente. 3 años de matrimonio, 3 años de amor que creía real, habían sido completamente falsos. Marcos nunca me había amado, solo había visto una oportunidad y la había tomado. Ricardo, que había estado intentando escapar discretamente durante toda la confrontación, fue interceptado por 2 de los amigos de Sebastián. Mi hermano tenía muchos contactos en el mundo de los negocios,
y varios de ellos estaban en la boda. No vayas a ninguna parte, le dijo uno de ellos. Creo que la policía va a querer hablar contigo sobre conspiración y difamación. El caos que siguió fue indescriptible. La hermosa recepción de boda se convirtió en una escena de crimen en cuestión de minutos. Varios invitados sacaron sus teléfonos para grabar, otros se alejaron incómodos, y algunos de los colegas de Sebastián formaron un círculo alrededor de Ricardo para asegurarse de que no escapara. Marcos trató de cambiar su estrategia cuando se dio cuenta de que su plan había fracasado completamente. «Elena, amor, podemos resolver esto en privado», me dijo, acercándose con las manos extendidas como si fuera a abrazarme. «Ha sido un malentendido terrible. Yo nunca haría nada para lastimar a tu familia». «No te acerques a mí», le grité retrocediendo. «Acabas de confesar delante de todos que nuestro matrimonio ha sido una farsa durante 3 años». Estaba molesto. No sabía lo que decía, insistió, pero su excusa sonaba patética incluso para él. Mi madre, que hasta ahora había estado en shock silencioso, finalmente encontró su voz. «¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra hija? ¿Cómo pudiste engañarla de esta manera?» «Señora Carmen, yo amo a Elena. Todo esto ha sido un terrible malentendido». «¡Basta!», rugió mi padre, y todos se callaron. Mi papá era normalmente un hombre muy tranquilo, pero cuando se enojaba, daba miedo. «He escuchado suficientes mentiras por una noche. Sebastián, llama a la policía. Ahora». Mientras Sebastián marcaba el número de emergencias, yo saqué mi teléfono y llamé a mi hermana Carmen. «Carmen, necesito que vengas al hotel inmediatamente y traigas a tu esposo», le dije. El esposo de Carmen era abogado especializado en derecho penal. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Marcos ha estado saboteando el negocio de Sebastián durante meses y usando nuestro matrimonio para espiarme. Necesito consejo legal ahora mismo». «Santo Dios. Salgo para allá inmediatamente». Ricardo, mientras tanto, había comenzado a hablar. Aparentemente, Marcos no era su único cliente. Se dedicaba a sabotear negocios por dinero, y tenía una lista de empresarios que habían contratado sus servicios para eliminar competencia. «Mire, señora», le dijo a Lucía, quien estaba grabando todo con su teléfono. «Su esposo no es la única víctima. Marcos me contrató para arruinar a otros 2 empresarios de la construcción en los últimos 6 meses. Sebastián se puso aún más furioso. «¿Quiénes más?» «Roberto Mendoza y Carlos Silva». «¡Dios mío!», exclamó Sebastián. «Roberto perdió 3 contratos importantes el mes pasado, y Carlos tuvo que cerrar su empresa hace 2 semanas. Pensamos que era solo mala suerte con la economía». Marcos intentó una última estrategia desesperada. Se acercó a mis padres con expresión suplicante. «Señor Miguel, señora Carmen, sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo todo. Elena siempre ha sido muy dramática. Está exagerando todo». Mi madre lo interrumpió con una cachetada que resonó por todo el salón. «¿Dramática?», le gritó. «¿Llamas dramática al hecho de que hayas usado a nuestra hija para destruir a nuestro hijo?». La marca de la mano de mi madre quedó claramente marcada en la mejilla de Marcos. Él se la tocó, incrédulo. «Usted no puede golpearme», murmuró. «¿Quieres apostar?», le respondió mi padre, dando un paso adelante. Cuando llegó la policía, tenían un caso muy claro gracias a toda la evidencia que yo había fotografiado y al testimonio de Ricardo. Marcos fue arrestado por conspiración, sabotaje comercial y fraude. Ricardo también fue arrestado por los mismos cargos. Lo más satisfactorio fue ver cómo se llevaban a Marcos esposado, mientras él seguía gritando que todo era un malentendido y que yo era una esposa desleal por traicionarlo de esa manera. «Elena, esto no puede terminar así», me gritaba mientras los policías lo empujaban hacia el auto patrulla. «¡Somos esposos! ¡Deberías estar de mi lado!». «Nuestro matrimonio terminó en el momento en que descubrí quién eres realmente», le grité de vuelta. Carmen llegó con su esposo justo cuando se llevaban a Marcos. Después de explicarle la situación, me confirmó que tenía bases sólidas para el divorcio y que probablemente podría demandar a Marcos por daños emocionales y fraude matrimonial. Además, agregó, si Sebastián decide demandarlo por sabotaje comercial, puede reclamar daños por todos los contratos que perdió y las pérdidas económicas que sufrió. Sebastián, que había estado consolando a Lucía, se acercó a nosotros. «Elena, no sé cómo agradecerte», me dijo, abrazándome fuertemente. «Si no hubieras descubierto todo esto, mi empresa hubiera quedado arruinada, y yo nunca habría sabido por qué». «Eres mi hermano», le respondí, comenzando a llorar por primera vez en toda la noche. No iba a dejar que nadie te lastimara, especialmente no mi propio esposo. Los invitados comenzaron a irse gradualmente.
Algunos se acercaron para expresar su apoyo. Otros simplemente se marcharon incómodos por haber presenciado semejante drama. Pero las personas importantes se quedaron. Mi familia, los amigos cercanos de Sebastián y Lucía, y las personas que realmente importaban. Lucía tomó el micrófono del DJ y se dirigió a los invitados que quedaban. «Sé que esta noche no salió como esperábamos», dijo con voz temblorosa pero firme. «Pero quiero que todos sepan que estoy orgullosa de formar parte de una familia que se protege mutuamente. Elena, gracias por salvar no solo el negocio de Sebastián, sino probablemente nuestro futuro juntos». La pequeña audiencia que quedaba aplaudió, y por primera vez en toda la noche, sentí que tal vez, a pesar de todo el dolor y la traición, algo bueno podía salir de esta pesadilla. 6 meses después, mi vida era completamente diferente, pero de maneras que nunca hubiera imaginado. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado. Marcos intentó alegar que él era la víctima de una conspiración familiar, pero la evidencia era abrumadora. No solo tenía todas las fotos de su centro de operaciones en el garaje, sino que Ricardo había cooperado completamente con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Durante la investigación, descubrimos que los planes de Marcos eran aún más extensos de lo que habíamos pensado inicialmente. Había estado saboteando competidores durante casi 2 años, mucho antes de que ni siquiera me conociera bien. Su acercamiento romántico hacia mí había sido completamente calculado desde el momento en que se enteró de que mi hermano tenía una empresa exitosa. Marcos fue sentenciado a 3 años de prisión por conspiración comercial, fraude y sabotaje. Además, tuvo que pagar daños a Sebastián y a los otros empresarios que había perjudicado. La cantidad total fue de casi 1 millón de pesos, lo que básicamente lo dejó en bancarrota. Roberto Mendoza y Carlos Silva, los otros empresarios afectados, pudieron recuperar algunos de sus contratos una vez que se expuso la verdad sobre el sabotaje. Carlos incluso pudo reabrir su empresa con ayuda de Sebastián, quien se convirtió en su socio minoritario. En cuanto a mí, el divorcio me liberó de maneras que no sabía que necesitaba. Me quedé con la casa. Marcos había puesto todo a mi nombre para evitar impuestos, una decisión que ahora lamentaba profundamente. Y mi negocio de diseño gráfico floreció cuando comencé a trabajar con los contactos de Sebastián. Lo más sorprendente fue descubrir que el mensaje anónimo que recibí el día de la boda había venido de la exnovia de Ricardo. Ella había escuchado a Ricardo hablando por teléfono sobre el plan, y aunque no me conocía, sintió que tenía que hacer algo. Cuando finalmente la conocí para agradecerle, me dijo algo que nunca olvidaré. Las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras, especialmente cuando los hombres en nuestras vidas resultan ser mentirosos. Sebastián y Lucía decidieron renovar sus votos 1 año después en una ceremonia pequeña e íntima. Esta vez, no hubo dramas, solo familia real celebrando amor verdadero. Sebastián me pidió que fuera su madrina de honor, diciendo que yo había salvado no solo su negocio, sino su fe en la familia. «¿Sabes, Elena?», me dijo durante el nuevo brindis. «Siempre pensé que tenía que protegerte porque eras mi hermana mayor, pero resultó que tú fuiste quien me protegió a mí». Mi relación con mis padres también se fortaleció. Ver cómo Marcos me había manipulado les hizo darse cuenta de que habían subestimado mi fortaleza y mi capacidad de cuidarme sola. Mi madre, en particular, se disculpó por haber presionado tanto para que me casara joven, admitiendo que había estado más preocupada por verme establecida que por asegurarse de que fuera realmente feliz. En cuanto al amor, no estaba buscando una nueva relación, pero la vida tenía otros planes. Conocí a David, el socio de abogado de Carmen, durante uno de los procedimientos legales contra Marcos. David había manejado los aspectos comerciales del caso de Sebastián, y nos hicimos amigos durante los largos días en los tribunales. Lo que más me gustó de David fue que nunca trató de salvarme o de ser mi héroe. Simplemente estuvo allí, ofreciendo apoyo legal profesional que se convirtió gradualmente en apoyo emocional genuino. Cuando finalmente me invitó a cenar, 3 meses después de que todo el drama legal terminara, fue la primera vez en años que alguien me invitó a salir sin agenda oculta. «¿Estás segura de que no tienes motivos ulteriores?», le pregunté bromeando durante nuestra primera cita. «Bueno», me respondió con una sonrisa. «Sí tengo un motivo ulterior. Quiero conocer a la mujer que tuvo el coraje de exponer a su propio esposo para proteger a su familia. Eso me parece bastante extraordinario». 1 año después del divorcio, recibí una carta de Marcos desde la prisión. Era larga, llena de disculpas que sonaban ensayadas y súplicas para que lo visitara. Decía que había encontrado a Dios en prisión y que ahora entendía el daño que había causado. La carta terminaba pidiéndome que considerara darle una segunda oportunidad cuando saliera. Le mostré la carta a David, quien la leyó con expresión cada vez más molesta. «¿Vas a responder?»,
Me preguntó. Sí, le dije tomando una hoja de papel. Escribí exactamente 4 palabras. No. Buena suerte. Elena. David se rió y me besó. Perfecto. El negocio de Sebastián no solo se recuperó completamente, sino que se expandió. Con la eliminación de la competencia desleal de Marcos y con la nueva sociedad con Carlos, su empresa se convirtió en una de las más respetadas de la ciudad. Lucía quedó embarazada pocos meses después de renovar sus votos, y cuando nació mi sobrino, me pidieron que fuera su madrina. Quiero que crezca sabiendo que su tía Elena es la razón por la que tiene una familia unida, me dijo Lucía mientras sostenía al bebé. Ricardo cumplió su sentencia reducida de 1 año y, según me enteré por los periódicos, se mudó a otra ciudad y supuestamente comenzó un negocio legítimo. Nunca volví a saber de él directamente, lo cual me pareció perfecto. La casa que había compartido con Marcos se convirtió en mi santuario. Rediseñé completamente el garaje, convirtiéndolo en un estudio de arte donde ahora trabajo en mis proyectos de diseño. Cada vez que entro allí, recuerdo el día que descubrí la verdad, y me siento agradecida por haber tenido el valor de actuar. David y yo nos comprometimos hace 2 meses. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo de la manera más simple y honesta posible, durante una cena casera en mi cocina, sin fanfarria ni drama. Elena, me dijo tomando mi mano, no puedo prometerte una vida sin problemas, pero sí puedo prometerte que nunca tendré agendas ocultas contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Esta vez, cuando dije sí, supe que era a un hombre que realmente me conocía y me amaba por quien soy, no por lo que podía obtener de mí. La boda será pequeña, solo familia inmediata y amigos cercanos. Sebastián será quien me lleve al altar, y Carmen será mi dama de honor. Mis padres están emocionados, pero esta vez respetan completamente mis decisiones sobre cada detalle. Y lo más importante, David conoce toda mi historia. Sabe sobre Marcos, sobre la traición, sobre el dolor y sobre cómo encontré la fuerza para proteger a mi familia. No solo lo acepta, sino que dice que esa experiencia me hizo la mujer de la que se enamoró. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera recibido ese mensaje anónimo el día de la boda de Sebastián. Probablemente Marcos habría continuado con sus planes, habría destruido a mi hermano, y yo habría seguido viviendo una mentira sin saberlo. El pensamiento me da escalofríos. Pero también me enseñó algo valioso. La confianza ciega no es amor, es ingenuidad. El amor verdadero requiere conocer realmente a la persona, incluso sus partes oscuras, y elegir amarla de todas formas. Marcos nunca me dio esa oportunidad porque nunca fue él mismo conmigo. David, en cambio, me mostró incluso sus defectos desde el principio. Es desordenado, a veces demasiado obsesivo con el trabajo, y tiene una tendencia a corregir a las personas cuando hablan de temas legales. Pero es genuino, leal, y cuando dice que me ama, sé que se refiere a la Elena real, no a una versión que él necesita para sus propios propósitos. La ironía final es que Marcos, en su intento de destruir a mi familia, terminó fortaleciendo nuestros lazos más de lo que habían estado en años. Sebastián y yo ahora hablamos casi todos los días. Mis padres me visitan regularmente y respetan mis decisiones. Carmen y yo somos más cercanas que nunca, y yo aprendí que a veces, proteger a las personas que amas requiere destrozar la vida que creías que querías, para construir la que realmente necesitas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.